trasladar realmente para lo que no soy bueno. Aprender, hay que aprender, pero realmente trasladar, y ese daño de los multiroles le hacen daño a los emprendedores grandísimo. El empresario empieza siendo el gerente, el vendedor, el hacedor, el mensajero, empieza haciendo todo, listo, una semana. Pero tengo que ir en el proceso consiguiendo quién se encargue de cada proceso, de cada rol. Uno se mete el cuento, no, es que se me van las utilidades en la operación. No, si el negocio no lo paga, no sirve. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendiendo con Conciencia. Y hoy volvemos a una sesión que sé que les gusta mucho y es escuchar historias reales de emprendedores reales. Y traigo un invitado muy especial con quien venimos trabajando este año en uno de sus proyectos, en todo lo que tiene que ver con la estructuración de su sistema de gestión de calidad y ya van a ver por qué. Pero hoy le dije yo quiero que le compartas a nuestra comunidad cómo ha sido esa trayectoria tuya como empresario, porque sé que ha tenido sus momentos altos y también esos momentos bajos. Y lo que buscamos aquí en este espacio es dejar de romantizar el emprendimiento y hablar de lo que hay detrás de emprender. Y por eso, tener a John Gaviria hoy para mí es un honor, un orgullo y sé que vamos a sacarle mucho provecho. John, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Uli. Gracias por estar aquí. Para mí me da como emoción poder contar parte de mis historias y de lo que he hecho a lo largo de mis 54 años. Es que cada vez que yo te escucho y quiero que ellos sepan que cada vez que nos sentamos a trabajar, siempre hay una historia detrás y cuando tú la compartes, me dejas mucha enseñanza que yo digo, qué bonito y qué bueno que pudieran escucharte más. Y más a aquellos que en algún momento fueron ese John de hace tantos años atrás que decidió un día emprender y por ahí quiero arrancar. ¿Quién es John Gaviria hoy? ¿Y cómo empezaste en este mundo empresarial? ¿Quién es John Gaviria hoy? Aunque soy empresario, siempre me considero emprendedor porque esa línea delgada entre el emprendedor y el empresario, ¿cuándo dejamos de ser emprendedores y cuándo somos empresarios? Hoy estoy construido partiendo de todos los sucesos que he vivido en mi vida, entre mis altos y mis bajos, y yo creo que hoy en día soy una persona que me puedo decir orgullosamente que estoy construido basado en mis fracasos o derrotas en negocios, no en mi vida, sino todo eso es lo que me tiene hoy en día donde estoy. Sigo saliendo de un tercer momento difícil, pero hoy en día estoy saliendo de las maneras más firmes que En otros he logrado momentos. capitalizar todo ese momento y me faltan todavía momentos por vivir. Pero hoy en día estoy construido sobre todo esos hechos que me han pasado en la vida. ¿Cuándo decidiste, John, decir, yo voy a formar empresa? ¿Cómo nació eso? Devuélvete por allá y dime por qué y por qué dijiste, voy a formar empresa y de pronto no hacer parte de una Yo organización. creo que mi formación y mi ADN, de haberme criado en una familia negociante, mi papito vendía cemento, vendíamos pollos, yo vendía minicigüí, yo vendía chancarina en el colegio, Mm. luego fui creciendo y empecé a pagarme mis estudios comprando y vendiendo carros, luego emprendí con una empresa, me hice socio de una empresa de manufactura que hoy en día sigo siendo socio de ella. Y luego tuve un gran éxito en una de mis empresas que creció comercialmente inmensamente y luego así como crecimos durante 9 años, caímos después de que uno creía 7 años, que llevamos 7 años de éxitos y que no nos iba a pasar, en un año 7 años se nos vinieron al piso. Hmm. Pero por eso vuelvo, estoy hecho hoy en día de todo lo que he vivido. Cuando nos sentíamos jóvenes y nos queríamos comer el mundo y digamos que el mundo es mío, voy a crecer, voy a avanzar, me voy a ganar el mundo, íbamos más del hacer y la emoción y de menos pensar. Sí, he estudiado administración de empresas y todas las teorías existidas, pero cuando me metí en mi primera fábrica de ollas de aluminio, era más la emoción y hacer y venda y daba cursos y entregaba ollas y tenía una persona que iba y recogía la cartera y tenía 4 operarios y venda y una bodega gigante llena de ollas. Hasta que un día mi papá me hizo reflexionar, me preguntó 2, 3 cosas, me dijo, estás quebrado.
Yo no creía, yo en esa época yo estaba hecho de la emoción, Claro, del... dice, ¿cómo así que quebrado? Si mira Claro, toda la bodega, tengo equipo, estamos claro. vendiendo. Pero pues estaba hecho de la emoción y menos de la razón. Ok, Y así fui creciendo. Hoy en día estoy hecho más de la razón que de la emoción, pero he tratado de no perder lo que te dije ahora, ese la pasión. emprendedor, esa pasión de emprendedor. Y hoy en día, por ejemplo, el ejercicio que estamos haciendo del proceso de gestión de calidad, realmente, si yo le hubiera dado importancia en esas épocas a este momento, yo creo que pues igual iba a vivir los momentos, Pero de pero pronto, hoy en día valoro mucho este proceso. ok, Hoy en día todo el que puedo le digo, reviso primero que si tiene clara la misión de su negocio en el segmento donde está. Primero que todo, antes que nada, quiero que le hago esa pregunta a las personas que se acercan a mí pidiendo consejo. ¿Qué aportás? ¿Cuál es tu ujú, misión? ¿Cuál es tu razón de ser, o tu sea, razón de ser? ujú, Y luego darle importancia a los procesos realmente, cada cosa, desde cómo se saluda a un cliente, de cómo se le entrega una taza de café a un cliente que pareciera algo sencillo y que, o sencillo. insignificante porque otras cosas son más importantes, Claro, siempre pero estamos mirándonos el ombligo y pensando en el producto. total, Siempre el producto, la venta, la venta, la venta del producto y olvidamos que todo esto tiene una cadena que toda debe funcionar y hoy en día se valoran más los equipos que las mismas empresas o ideas de negocio. Si hay una idea y no hay un equipo conformado, realmente no, la idea no se queda como idea. se queda corta. Y aparte, y lograr configurar un buen equipo es tener estos procesos claros, que el equipo encaje en cada proceso, encaje realmente, cumpla el perfil. No necesariamente 5 años de experiencia, administrador de empresa, no, que realmente su capacidad dé para el perfil que necesita el resultado de ese proceso, la Total, misión de ese proceso. total. John, ¿tú recuerdas cuáles fueron esas preguntas que te hizo tu papá? Sí, Porque me parece súper importante ponerlas porque de pronto son preguntas que no nos hemos hecho. ¿cuánto te cuesta el producto? ¿Cuánto tenés en bodega? ¿Cuánto estás vendiendo? Tres preguntas que me dejaron loco cuando fui a ver que yo vendía crédito. Yo pensé que había hecho una fórmula financiera ganadorísima y compraba, vendía, no estaba haciendo nada. Mi plata estaba en la calle y en una bodega y se me estancaba el flujo de dinero. Y, y en la misma emoción había perdido el control del gasto también. No el gasto de la plata que me entraba, sino el gasto de lo que me costaba la operación, creyendo en mis proyecciones y en mi famoso plan estratégico que le enseñan a uno en la universidad a desarrollar, ¿no? Y realmente no es que no sirvan todas esas estructuras, Es simplemente importante, pero no que es esto es un tema de todos los días. Todos los así. días hay que tener claro cómo emerge la estrategia en el día a día y en el hacer. No en el planear, que es importante, pero en el día a día en el hacer y con tu equipo. El cambio que dio la vida a hablar de cambiar de jefes a líderes y a inspiradores de equipos, yo creo que es un aporte importante que hoy la vida, que funcionan las empresas, que funcionan los equipos, que no es simplemente, ay, el líder de tal cosa, no, realmente el líder debe ser un líder que inspire, que Así. jale, que lleve su equipo. Total, total. ¿Cuál crees que fue ese error o decisión que más te enseñó si miras hacia atrás? El error que más me enseñó, todos me han enseñado. Yo creo que así hayan sido unos más grandes que otros, todos han aportado. Ok, Como yo creo que esas mil maneras de saber cómo no se debían de hacer las cosas. Mm, y de cada cosa que hice que no funcionó, me enseñó hoy en día a realmente entender qué sí debo hacer. y algo que quiero profundizar sobre ese punto, Johnny, que me parece muy valioso, y creo que en algún momento lo hablamos, que para el emprendedor colombiano o de acá, latinoamericano, los fracasos son cosas que escondemos. Sí, Creo que lo hablamos, sí, lo ¿cierto? hablamos en un Y momento. que la cultura, por ejemplo, si hablamos norteamericana y la asiática, los fracasos son banderitas de orgullo porque quiere decir que tienen un camino mucho más amplio. Hoy, ¿cómo tú ves esos fracasos o aquellas derrotas o aquellas cosas que no salieron? ¿Lo ves así? ¿Así? Yo lo veo yo como experiencias. En algún momento, pues, que mentalmente me sentía muy ido hacia atrás, lo veía como una derrota y como un fracaso. Hoy en día no lo veo como derrota, ni como fracaso, lo veo como mis historias que contar y lo que realmente me tiene donde hoy en día estoy. Que hoy en día estoy en un proceso de crecimiento, primero como persona y segundo como empresario. No puede vivir lo uno sin lo otro.
Si yo no hubiera tomado la decisión de cambiar mi vida, cambiar los hábitos de mi vida, ese conocimiento adquirido no me hubiera servido de nada. Hoy en día, realmente lo que primero logré incorporar en mi vida fue cambiar mi mentalidad y ahí empecé a crecer empresarialmente. Y justo te iba a preguntar eso, viendo esa retrospectiva, ¿qué harías diferente hoy? Creo que me estás hablando muy del crecimiento Alimentar personal. más mi mente, mi ser, alimentar más qué es lo que hago hoy en día. Leo más, aporto más para mí como persona, saco más tiempo para mí. Realmente eso es lo que yo hubiera cambiado un poquito más en mi vida. Tuve mis años de entregado al trabajo, al trabajo, al trabajo, viajar, traiga la ropa, cambie de ropa, vuelve y viaje con una maleta, viaje por todo Sudamérica, Centroamérica, viaje aquí y allá, y me ha concentrado en el hacer para los demás. Que al Mm. final del día se paga una nómina, al final del día si tenés socios hay que repartir las utilidades, al final del día tenías que trabajar para los demás y te olvidas de mí mismo. Hoy en día sería de pronto lo que yo llevaría a los emprendedores que yo los llamo emprendedores, pero somos empresarios. Ujú. No solamente es porque de nosotros depende equipos, de nosotros depende un mundo que construimos alrededor de la labor que estamos haciendo. Entonces somos empresarios. Así sea que tengamos un empleado o no tengamos empleados, somos O en empresarios uno porque mismo. producimos ideas, producimos y hacemos porque la vida, aportarle a la vida en alguna de nuestras tareas que hagamos, pero somos Ujú. empresarios. Y te repito lo mismo, no olvidarnos de ser emprendedores, de, Emprendedores. de perder el entusiasmo. Más razón, más crecimiento personal. Hoy en día veo cosas que no veía antes. Hoy en día la mitad, o muchos de mis errores que logré aprender, que pude descubrir para aprender de ellos, fueron personales. Y yo no los veía y dije, no, pues cometí mal un error de cálculo en una proyección de ventas o esta empresa se fracturó porque no creció su estructura como estructura de empresa y fue muy vendedora, pero no creció acá, etcétera, todos los modelos de negocios. Pero realmente cuando empiezo a crecer como persona, también vi esos errores que no se ven, Claro, te que da se, más claridad. claro, El invertir en ti hace que tu mente sí, tenga otros panoramas. y realmente eso me ha enseñado esos errores que no veía, que estaban ocultos, inmersos Ujú. o embebidos en otros fracasos, y entendí que esos errores también hay que corregirlos, Ok. que esos errores, de esos también hay que aprender. De todos hay que aprender, de los técnicos, de las estructuras de empresas, de lo que no hiciste en una empresa, etcétera, pero de esos de como persona es donde más hay que aprender para poder realmente tener un objetivo claro y lo que se haga realmente se haga con conciencia. Total, y mira que algo que aprovecho el espacio y te digo que admiro de ti es eso, que esa parte humana y ese crecimiento de lo que has invertido en ti se nota, porque a pesar de los años de experiencia que llevas, y bueno, en la mentoría que estamos haciendo de John Maxwell hay una lección que dice que los años no es la mejor maestra, sino lo que Ujú. aprendes de ella es esa mirada humana, esa mirada consciente de decir, yo sé que es facturar tanto, que es viajar tanto, pero hoy en día te puedo decir que eso no determina el éxito. Y ahí viene la pregunta. Hoy para ti, ¿qué es el éxito? El éxito es levantarse todos los días tranquilo. El éxito es ese, levantarme todos los días tranquilo y estar sano y vivo. Ese, Así es. ese, ese realmente para mí es el éxito. Gracias. Está por encima de lo monetario. Realmente hoy en día estoy construyendo o reformando y sacando adelante 3 empresas, 3 negocios. Ujú. Uno industrial, uno más comercial y uno de servicio público. Pero mi éxito por encima de esos 3 negocios que en este momento están en proceso de transformación, de expansión y de escalamiento, porque los 3 los tengo en el mismo proceso. El éxito para mí hoy en día es eso, poderlo disfrutar y, no es, y estar viviendo ese momento, pero no vivir para ese momento, sino que vivo para mí y disfruto ese momento. Hoy en día tengo algo difícil de a veces de entender y lo repito todos los días y a veces me complico, es decir, yo vivo mi futuro y construyo mi presente. Ok, A veces es difícil de explicarlo y que la gente lo entienda, pero realmente es que hoy es el futuro de ayer. Entonces yo estoy construyendo hoy lo que voy a vivir mañana. ujú. Entonces hoy en día estoy viviendo mi presente conscientemente porque a su vez estoy construyendo Construyendo. mi día lo construyo y vivo mi futuro, porque lo que hice, lo que estoy viviendo hoy lo construí ayer.
Es un poco complejo Tienes de toda la razón, explicar, ¿no? Pero pero mira que sí. Y ahí viene de no ver, no ver como los extremos malos. Al contrario, el pasado, mira lo que te claro. permitió hoy, pero también estoy viendo el presente porque al fin y al cabo mañana ya hace parte, esto que estoy construyendo, ese futuro, ya también lo estoy viviendo. Y eso me permite vivir el hoy. Exacto. Eso me El permite vivir verdadero, el hoy. estar aquí No sé ahora. mañana, pero hoy me permite vivir el hoy, estar aquí, hoy compartiendo contigo, aprendiendo de este momento. Ojalá que los emprendedores o alguien se lleve un mensaje y lo tenga para su vida Segura que sí. y poder transmitir eso, porque eso también, digamos, muchas personas, no solo de mi equipo, sino personas que incluso a veces no conozco, se acercan y me hacen preguntas o me piden de cierta manera algún consejo y lo encuentran conmigo y eso a mí también me hace sentir bien. Claro. Poder compartir, no solo compartir el espacio de trabajo, sino compartir conocimiento, compartir lo poquito, mucho, nada que sepa, pero poderlo Esa compartir sabiduría que deja con las detrás. personas y eso también me ha hecho sentir mejor. Digamos, parte de mi crecimiento lo he logrado canalizar ahí. Súper, de verdad que lo que acabas de decir, la verdad lo valoro mucho y esa apertura que siempre tienes, eso que acabas de hacer, es lo que a mí también me ha aportado el trabajar contigo, indistintamente de lo demás, porque estoy de acuerdo, no es solo el ingreso, no es solamente el beneficio económico, lo que uno aprende al tener espacios y con personas que están en ese proceso de conciencia, pues como esa mente maestra, Sí, cómo se eso vuelve es. esta mente maestra. Y creo que eso es una gran lección para nuestra comunidad, porque yo sé que cuando uno está empezando a emprender, tú lo acabas de decir, es más del tener. Entonces uno está haciendo las cosas porque necesito tener flujo de caja, necesito pagar, necesito, ahorita lo hablábamos, o bueno, lo hablábamos en otro episodio que grabamos precisamente hoy, de visibilidad. Entonces quiero ser reconocido, quiero mirar. Pero cuando ya has hecho ese camino, que es lo que hoy nos estás Mm. compartiendo, te das cuenta que eso no es lo que te garantiza esa paz, esa tranquilidad, ese verdadero éxito. Y que tú nos puedas decir que no es menos importante, es necesario, pero no es el fin. Yo venía de vivir un momento difícil, uno de los momentos difíciles de haberme separado. Y aunque venía usando mucho la razón, haciendo las cosas bien, modelo de negocio, los números, tratando de hacer las cosas bien, estaba alejado de mis hijos y tenía cierta separación de ellos por toda la situación que estábamos viviendo, pero era un momento difícil. Pero realmente hoy en día los tengo muy cerca. Pero eso cambió, ahora que te dije, cuando uno cambia la mente, del día que mi forma y mi mente cambió y la abrí a otro espectro, no sé qué hice, al otro día mis hijos están al lado mío. No sé, si me pregunta hoy. Se ve. Y asimismo muchas oportunidades. Mm, esta semana, llevo 5 años queriendo encontrar una persona con ciertas cualidades y aptitudes y que sea socio mío en un negocio. Han pasado 400 personas queriendo ser socias mías En eso. en ese negocio de manufactura. Y necesitando incluso el capital, no había sentido y esta semana, sin pensarlo, sin buscarlo, sin necesitarlo realmente, porque hoy en día es diferente el momento histórico que vivo en esa empresa, me llegó. La De hecho, persona. en estos momentos no estoy preparado todavía como para avanzar, Ok. pero hace parte de las cosas que me empiezan a llegar, no sé si es la ley de la atracción, de A atraer raíz las de, cosas yo digo como positivas, a raíz de esa, como esa apertura mental hace que llegue que justo ese lleguen las tipo de personas personas. llegadas adecuadas y ya estás estructurado, porque digamos el proceso que estamos haciendo nosotros de estructurar, de estructurar los procesos, no solamente se queda en la empresa. Yo Ujú. creo que cuando una vez lo aprendes, no solamente lo dejas para la parte empresarial. Yo creo que uno también debe empezar a cómo es mi proceso de mi vida, mis hábitos, desde que me levanto, qué hago. Todo es un proceso, bien hecho, bien estructurado, bien organizado. En la parte personal, pues no se documenta como un manual, como lo Sí, hacemos en en la una empresa. empresa, Pero eso también te ayuda a tener buenos hábitos y buena estructura. No total. solamente, y lo aprendí, y en algún momento te lo dije el día que estábamos con la persona del coworking, me dije, qué rico que esta oportunidad uno la hubiera aprovechado antes. Qué rico que yo, cuando tuve mi empresa de ollas, le hubiera dado la importancia. Y por ahí en la universidad a uno le dan ese tema Sí, en teoría. en teoría, pero es como que no se le da la importancia porque estás productivo. Sí. Y lograr entender hoy en día cada proceso es importante y cómo organizar sus equipos de trabajo y crecer a sus equipos de trabajo, cómo te llevan realmente
a lograr un éxito, si es la palabra correcta, pero Unos resultados. sí a tener resultados y avanzar firmemente, ¿no? Y a ver el panorama diferente. Total. Hoy en día me permite a mí, parte de eso es lo que me permite hoy día disfrutar mis días. ¿En qué te sostuviste en ese momento para no rendirte? Si hoy hay un emprendedor que, o un empresario, microempresario que está viendo que no está no encontrando luz o las cosas no dan y ya está a punto de tirar la toalla, de pronto de emprender, porque es que uno puede cambiar el plan. Mira tú como lo acabas de decir, era una empresa de ollas y pasaste, pero sigues siendo ese emprendedor y ese empresario. ¿En qué te aferraste en ese momento para decir, no, A no, parémonos y volvámoslo a hacer? a no tener miedo al fracaso. Creo que ese hacer sin miedo, de ese hacer, de esas mil maneras de saber cómo no hacer las cosas, es realmente lo que te logra entender. De pronto, como le dije, por ahí hay un ejercicio de 7 Up. Ujú. 6 veces la persona tratando de sacar la gaseosa hasta que llegó el séptimo y la hizo exitosa siguiendo el mismo modelo de los 6 errores anteriores. Y el emprendedor, el que creó, iba en 6 Up, 6 veces mal hecho, y le dejó el camino hecho al séptimo, que aprendió de sus 6 errores anteriores, y ese sí que capitalizó y creó 7 Up. Así es. Entonces es no tener miedo, no tener miedo una vez más, ¿qué hice mal aquí? Una vez más, y no perderle que va a llegar. Hay que aprender, de cada proceso hay que aprender, no es simplemente tirarme por tirarme, ¿no? Aprender, capitalizarlo, documentarse. En mi época los mentores posiblemente eran psicólogos o psiquiatras o sé, otras ramas de la psicología. Hoy en día en internet y esta apertura al crecimiento personal encuentra una mentoría, buscar a alguien que ya haya fracasado, Ujú. ojalá en el mismo segmento. Si estoy montando un restaurante, ¿quién cerró un restaurante? Contame, buscar ese tipo Qué de... interesante lo que acabas de ese- decir, porque uno diría, voy a buscar al que está bien en, en ese sector, no, hay que buscar al que fracasó. Hay que buscar a ese que fracasó. ¿Qué te pasó? ¿Cómo saliste? que ¿Cómo no hiciste adelante? ¿Qué no funcionó. funcionó? A mí me pasó esto. No tener pena ni vergüenza. Ese ego ahí no funciona. Ese ego hay que sacarlo más en otras situaciones de la vida. Pero ahí no es realmente entender qué pasó, aprender de los errores ajenos también nos crece a nosotros. Entonces yo le diría a la gente, busque un mentor, ojalá en lo que estés haciendo que ya haya fracasado. Ujú. Busque acompañamiento, aprenda, documéntese, sin miedo al éxito, al fracaso. Duele, nos quita lágrimas, nos quita esfuerzo, nos quita energía, pero cuando nos paramos, yo monto bicicleta. Para mí la bicicleta es como la vida, yo no puedo dejar de pedalear. Y si me Ujú. caigo, vuelvo y me monto a pedalear. Pasito, despacio, con fuerza, sigo pedaleando. Y esa es la vida, no parar, no dejar de pedalear. Así es. Y ya te iba a preguntar qué hábitos hoy tienes que complementan tu vida empresarial. Ya nos hablaste del tema de leer hoy mucho más. Estoy leyendo mucho más, 2 cosas que hago, pero me levanto hoy en día, y algo que en algún momento de mi vida lo quise hacer y nunca lo había hecho, era escribir. Primero agradezco, es algo que siempre he hecho, pero hoy en día agradezco diferente. Ujú, más profundo, con más intención. Sí, primero agradezco y escribo mis pensamientos, y escribo mis proyectos, y escribo lo que voy a hacer, y escribo mis oportunidades, escribo mis fracasos, escribo. Hoy en día empecé con media página, hoy en día ya escribo 8 páginas. Qué Hay bien. días que no escribo ninguna, pero escribir me da más claridad en mi mente. Ok. Yo me levanto muy temprano y luego hago deporte, y son mis 3 procesos En la que que sientes hay. que hacen un antes y un después en ti. Sí, claro, total, total. En Vamos a el, ver. en el John de antes, eso no estaba dentro de tus No, en el prioridades. de antes mi prioridad era hacer, 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 Mm. hacer, facturar, facturar, facturar. Yo de antes no paraba la vida, no paraba el día. Y que al final, si no estás bien tú, no va a estar bien nada de No los va a demás. estar bien nadie. Primero, sí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y mi yo proyecta mi entorno. Pero realmente yo lo pensaba y lo hacía diferente. Ok. Primero mi cuenta de banco, primero la plata, primero todos los demás y de último yo. Y esto desencadenó precisamente en todo lo que nos acabas de compartir. Hablemos del momento actual en el que estamos, John, ya como empresario, y acabamos de hablar que precisamente uno de los trabajos que estamos haciendo, Calidad sin Límites, para uno de tus proyectos, tiene que ver con
con estructurar y tener todo el sistema de gestión, que si bien es hacia una visión que tienes, que es una franquicias, que es hacia donde quieres llegar, pero vámonos más allá de lo que quieres lograr con esa estructura. ¿Qué entendiste ahora en cuanto a este punto de la importancia de los procesos y que precisamente tú dices, yo quisiera decir a los emprendedores que ojalá lo entendieran, que es algo que no deberían dejar para después? Yo nunca olvidé un sueño de niño y yo dibujaba siempre un mapamundi y proyectar mi negocio a nivel mundial y he viajado bastante y mi negocio me ha permitido viajar. Acabas de llegar de Argentina, Acabo por de llegar de ejemplo. Argentina de una feria de autopartes, pero cuando yo empiezo en este servicio automotriz, en este negocio como taller, empiezo el carro, y digo, pero esto es un taller, de aquí no voy a salir y esto no me va a proyectar. Cambio el negocio, cambio la estructura, digo, el cliente, el carro, el taller, los procesos, me nace el tema de franquicia, me empiezan a llegar solicitudes de franquicias porque yo ya había empezado a establecer procesos y los estoy perfeccionando con lo que estamos haciendo. Pero igual he sido una franquicia donde me expando, pero no escalo. Ok. Y dije, y sigo con mis sueños. Nunca he dejado de soñar y a veces parece loco. Digo, ¿cómo le llevo esto a otro nivel? Y ahora estoy montando no solo el sistema de franquicias, sino el sistema de cómo fidelizar a los clientes a través de una membresía. Ahora esta membresía sí puede escalar porque la membresía no solo es para el taller o no solo es para el círculo donde estoy, sino que esta membresía, por eso le llamo escalar, sí la puedo escalar a otros mercados, sí la puedo volver un negocio digital. Y sigo soñando, ya conseguí el recurso digital, no lo tenía y simplemente lo que te he dicho, pensando, proyectándolo, sin parar de buscar y sin dejar de soñar conscientemente. Y seguimos en el proceso, estamos todavía en el proceso de ahora vamos a empezar la implementación y ahora Su seguimos mejor, parte. De hecho, auditorías. uno de los requisitos que va a tener la franquicia es que el franquiciado al primer año entre en el proceso de proceso, de certificación también. Sí. Y va a ser un requisito innegociable, porque eso va a asegurar que esa persona que invierta salga adelante. Pero más allá de eso, porque sigue siendo un negocio donde lo encasillo en un local, con la membresía lo voy a escalar a nivel mundial y no he dejado de soñar. Eso que veía de niño, Del mundo. no lo veo ahora con más razón, Ok. con menos hacer, con más planeación, pero no me olvido de ese sueño que he tenido y lo estoy consiguiendo hoy en día. Ok. Y hacia allá me estoy viendo, o sea, la franquicia es ya un negocio consolidado pues para salir a la venta, pero el escalamiento a través de la membresía es algo que me está dando mucho más allá de un sistema de fidelización hacia este mundo. Ahí lo que te digo ahora con esto quiero aportarle al mundo de los talleres un sistema de cómo mantener muy bien sus clientes. Buen punto. ¿Y esa claridad crees que te lo ha dado precisamente empezar a estructurar y conocer mucho más tu negocio? Esa claridad me la ha dado reunirme con personas y mejorar mi círculo. Ok. Con mi pareja actual trabajo mucho el crecimiento personal, con un mentor, tengo hoy en día 2, 3 mentores, como te dije, que se han fracasado en talleres, otro que va muy adelante en el mundo de talleres y otro mentor que va también en crecimiento personal. Entonces, yo creo que rodearme, cambiar mi círculo, De buscar acuerdo. personas que estén afín a lo que yo estoy queriendo hacer. Tengo muchos amigos parranderos y tuve una época de parrandero y entonces el círculo era parrandero. Claro, Entonces, ¿dónde terminas? En la parranda. así es. Entonces, hoy en día, como te digo, y no está mal y de vez en cuando me doy mi parranda, pero Moverte hacia otro moverme hacia otro círculo, te ha permitido ver una escanografía más ver completa. otro tema. ¿Qué le dirías a alguien que quiere crecer pero no ha organizado su negocio? Que tenga una estrategia de vida, que organice su estrategia, que se visualice dónde voy a estar, que ponga un norte y empiece y diseñe una estrategia y realmente se convierta en su estratega, que son dos cosas diferentes. Tener su estrategia es diseñar un plan. Voy a diseñar el plan donde voy a llegar al otro lado del mundo. Ahora me convierto en mi estratega de mi estrategia Ok, y empiezo a ejecutar mi estrategia todos los días, así, sin parar, sin descansar, avanzar, 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 retrocede 2 pasos, avance 5, pero tengo un norte claro, focalizado. Nos pasa, ese es un problema de nosotros los emprendedores, a veces nos llegan 10 ideas al tiempo de la misma idea y entonces queremos hacerlas todas. No, una, una. focalizado. Las otras ideas que las haga otros, pero la mía es la que tengo que llegar a ella. Perfecto. Creo que hoy en día, Jonas, has
quitado tantas capas de ti y que eso hace que hoy seas tan humano y por eso yo dije, qué bonito conocer personas así y hoy agradezco mucho a Dios que doy con personas para trabajar, que no solamente yo puedo aportar en esa visión que tienes, esa proyección, sino que también ustedes aportan a este camino que ya tienen ustedes transitado, pero no solo por los años, sino por lo que estás en esa apertura de aprender y de entregar, porque no te lo guardas. Y yo creo que eso es muy bonito de ti, por eso yo dije, John tiene que estar en mi podcast y me parece, y que realmente de las historias reales, emprendedores reales, ¿quién más que tú con todo lo que nos estás compartiendo para decirle al emprendedor, decirnos a nosotros, vengan, yo sé que tienen, sé de esto, yo también lo tuve, pero mire que descuidé todo esto y esto me afectó en mi entorno familiar, mi anterior matrimonio, mi relación con mis hijos, mi relación conmigo mismo y obviamente por consecuencia económico. Claro. Pero eso es lo que he aprendido hoy mucho de ti. Siguiendo hablando como de esa estructuración, John, y precisamente teniendo en cuenta que nos acabas de decir que es muy importante tener el plan, sí, como que esa El visión, así, foco. el foco, y que hay cosas que van a presentarse en el camino y tener el discernimiento de decir, no soy yo la estratega para esto, eso lo pueden hacer otras personas. Ahora que tienes equipos de trabajo y que los has tenido siempre, ¿cómo saber qué debo de enfocarme yo y qué no? ¿Cómo tú te das cuenta, esto es mío y hace parte de mi plan y esto voy a buscar el experto o voy a buscar alguien en mi equipo que lo maneja? Tener claro para qué somos buenos. Yo creo que eso es algo que también he aprendido. Y ese tema de multiroles es un daño grandísimo que no sé si es un efecto latino o un efecto colombiano donde Nos porque hicieron le queda creer, tiempo entonces haga otro poquitico, porque puede no es que como usted hace esto haga lo otro. Entonces luego no podemos ni buenos en uno ni en lo otro ni en lo otro y terminamos haciendo mediocres, porque dejamos mediocres todo a y media. estamos haciendo tantas cosas que no hacemos nada. Así es. Entonces, primero identificar para qué son buenos y partiendo de ese, así mismo identifico para qué es bueno mi equipo y en qué realmente es productivo cada uno de los que somos. Si no, este rol no me corresponde, yo soy muy bueno abriendo puertas y haciendo relaciones y trayendo y consiguiendo talento para mi equipo. Entonces, pero una cosa es que yo sea bueno identificando el talento, por ejemplo, financiero, otra cosa es que yo sea un financiero. Así es. Entonces yo no puedo ser financiero. Traslado eso a que realmente tenga el talento, sé de finanzas, entiendo, leo los números, tengo la conversación con él, pero no soy el financiero. Entonces, trasladar realmente para lo que no soy bueno. Aprender, hay que aprender. Pero realmente trasladar y ese daño de los multiroles le hacen daño a los emprendedores grandísimo. Que Impresionantemente. empezamos siendo el vendedor, el empresario empieza siendo el gerente, el vendedor, el hacedor, el mensajero, empieza siendo todo, listo, una semana. Pero tengo que ir en el proceso consiguiendo quién se encargue de cada proceso, de cada rol. Uno se mete el cuento, no, es que se me van las utilidades en la operación. No, 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 si el negocio no lo paga, no sirve. El negocio tiene que pagar todo. Así es. Y entonces cada rol debe ocuparlo a quien le corresponde, quien sea bueno en su rol. Buen No, punto. Y tener eso claro, porque aquí lo hemos hablado, ese multitareas o el todero que se da muy en el ADN del emprendedor es algo que tenemos que empezar a deconstruir, porque de lo contrario va a pasar que eso que te apasiona termina siendo lo que te frustra y terminas desistiendo, no porque estuvo mal el sistema, no porque fue mala la visión, sino fue por las malas decisiones claro, en los roles que los decidiste emprendedores sostener. empezamos con la maleta, con el vender. Claro, sabemos hacerlo y tenemos los productos y conocemos el producto. Mm, Y luego andamos metidos en 300 problemas porque ¿por qué se me cayeron las ventas? Si realmente nunca instruí un equipo para que vendiera porque creía que yo era el único que lo podía hacer. mm, Pero yo era el total. bueno, entonces si yo era bueno para vender tenía que poner a alguien que fuera bueno para gerenciar mi empresa. Así es. Hay que quitarnos ese ego de porque soy el fundador, o el emprendedor, el hacedor de una idea. Tengo que estar en todos los Tengo que roles. estar en todo uno y que tengo que ser el gerente. También tengo que aprender a saber que si tengo que poner un gerente, lo tengo que poner. Si yo no soy bueno gerenciando, sino que yo soy bueno, por ejemplo, vendiendo, pues me pongo a vender y que alguien gerencie la empresa. Así es. Tengo que aprender a saber qué traslado, qué cojo para mí y qué organizo y saber mis cualidades. Como te digo, yo soy muy bueno hoy en día abriendo puertas, Llevo ese direccionamiento estratégico. escogiendo personas, Ujú. direccionando, llevando, direccionando y encaminando los equipos hacia donde tienen que ir. Pero pues yo, por ejemplo, yo no soy un jefe de taller, por ejemplo, para dirigir
La técnicos, operación. claro, Ujú, para dirigir la operación técnica. claro, Yo conozco la operación técnica, me manejo la operación técnica, pero yo no me gradué como técnico automotriz, yo no soy ingeniero automotriz. así es. Yo no tuve 5 años de formación en un concesionario, yo no me pasé no he armado sé toda la teoría de armar un motor, pero nunca he armado un motor. Claro. Y tengo la Y es una conversación, gran diferencia entre la teoría y hacerlo. claro, entonces si yo voy a hacer hoy en día en el taller, por ejemplo, el jefe de taller o el líder de taller, ¿cómo debato con los que con los que sí están armando motores y los que sí se han machucado? O a Claro. los, y yo no tengo la experiencia técnica, la tiene él. Entonces, en algún momento pasé por ese rol, cuando estaba estructurando mis procesos y aprendiendo del proceso, pero inmediatamente identifiqué que no eran, señores, aquí hay un líder de taller. Total, porque en algún momento me comentabas que hasta tú estabas allá en el Claro, taller, engrasado y todo, y llegó un momento en que decías, venga, ¿yo qué hago aquí? O sea, aquí no voy a poder llevar esto donde quiero, tengo que salirme de la ecuación. ese fue uno de mis últimos puntos de quiebre. Taller lleno, yo parecía grasa de acá a acá, hacía de todo, de mensajero, asesor comercial, asesor de repuesto, hacía todos los cargos y me pagaba un sueldo. Y hacía 5 cargos para un solo sueldo y no avanzaba. Claro. Realmente ahí empecé a crecer, a instruirme, a dejar el miedo de avanzar y es lo que hoy en día tengo. Tengo una empresa que me permite estar aquí tranquilo, puedo viajar Mientras está tranquilamente, funcionando allá. tengo mi forma conozco mis procesos, tengo mis medios de control, no suelto el tema de no saber qué pasa. Cuando yo voy al taller sé qué está pasando en cada, puedo ver mis reportes y ir a ver el hacer, que son dos cosas diferentes es que no me desentendí del negocio, son dos cosas diferentes. Soltar y perder el control de un negocio, a saber cómo lo tienes armado para identificar cualquier situación que pueda pasar. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque también está el que ya tiene proceso, ya está creciendo con equipo y está escuchando el mensaje, suelta, tienes que soltar, sí, ojo, pero tú tienes que saber cómo soltar y a qué le vas a hacer medición, que Yo, es algo que yo quiero que los emprendedores se hagan una pregunta. ¿Cuándo realmente soy empresario? ¿Cuándo crees tú que eres empresaria? cuando considero que soy empresaria. Para mí, en el momento en que yo comprendo que no, la empresa no depende de mí. No, en el punto que te lo quiero llevar es cuando el negocio vive sin ti. Construir una empresa Claro, que no que no necesita del dependa fundador. no depende del fundador, sino de lo que ha construido. Y Claro, eso ya es formar una construir una empresa. empresa, sigo sabiendo qué pasa Los en mi empresa, sistemas, pero la empresa funciona sin mí. Ahí soy exacto, empresario. Ahí puedo exacto, incluso construir otra empresa. exacto. Y que no depende Que de tu no, presencia, no depende solo de ti, porque ya tienes un sistema claro. que están dando y un equipo que Entonces, están eso es dando lo con él. que cuando uno como emprendedor, y por favor entiendan este tema, cuando ahora les dije cómo paso de emprendedor a empresario, cuando realmente se van a sentir empresarios, cuando su empresa, lo que ustedes hayan construido, no dependan de ustedes. Exacto. Uno pasa por ser empleado, y también saber si nací para empresario o si realmente tengo de pertenecer a ser parte de un equipo. Porque Que no no por, está mal. que no está mal, hay que Yo puedo. saber para qué soy bueno. Exacto, exacto. Yo con el tiempo he comprendido eso y es algo de lo que hemos hablado. El intraemprendedor es muy bueno porque es alguien que no quiere estar en el riesgo de formar empresa, no se siente que es algo en lo que quiere estar, pero es muy buen emprendedor dentro de una organización. Y también nosotros, quienes ya formamos equipo, tenemos equipos, descubrir esos talentos de esas personas que tienen esa oportunidad de aportar a tu empresa y dejarlos también ser, Claro, porque, y ahí viene el tema de que hablábamos del liderazgo, de hoy escuchar a tu equipo y saber en qué son buenos, porque hay muchos emprendedores, intraemprendedores dentro de la organización, pero si el líder no lo ve como una persona que tiene para aportar, tienes un talento ahí, operativamente solo en lo que le has dicho, cuando tiene mucho más por dar para tu organización. Entonces los intraemprendedores también es algo muy valioso por hablar. unos ejercicios muy sanos que he aprendido a hacer son los dailies. Son ejercicios muy sanos porque en esos dailies no hay jerarquías, hay conversación. En la conversación emergen las estrategias, en la conversación emergen las ideas, en Me la conversación... encantaría que les explicaras primero qué es ese daily, El, porque es algo, es una de las actividades que ha incursionado John en sus organizaciones y ha funcionado muy bien y me encantaría que pudieras explicar qué son. aprendí de un mentor, esto me lo enseñó un mentor, y me hablaba de las conversaciones
con mis equipos de trabajo. Y yo he visto que hacen reuniones y hacen reuniones y se llevan el equipo de trabajo a reuniones, informes y las estadísticas y no sé qué, y más allá y más acá. Y todas unas conversaciones o unos informes, las reuniones se convertían en unas Juntas. juntas para presentar Ajá. informes. No, yo lunes, miércoles, viernes hago una conversación con mi equipo alrededor de lo que esté pasando en la empresa. Si pasaron situaciones con clientes, a explorarlas y a sacarlas a relucir. Conversaciones, si hay un tema en la parte técnica, a conversar alrededor de esa parte técnica. Que ojo, Vemos, que también tiene estructura, ¿no? claro, Que ojo, claro. que también tiene, porque no es como una conversación Sí, y no, abierta y no, no, vamos no, a no, perder. no, no, Tiene un enfoque porque tú tienes claro. los lunes de... Abrimos semana Mm, y miércoles nos define cómo va a ser el cierre de la semana. Pero no es que las ventas el lunes vamos en el exacto. 51% de las ventas. Vamos, no, no. ¿Qué está pasando en la empresa? ¿Qué está pasando con cada situación? ¿Por qué un carro está quedado y no ha salido? Lleva 8 días en la misma estación. ¿Qué sucedió? Conversamos. No, es que pasó un problema que el proveedor de repuesto nos quedó y entonces ¿a dónde falló el proceso? Ahí estudiamos dónde fallan los procesos. Y ese es el verdadero mejoramiento continuo. Entramos ahí, no, es que no hay un proveedor de respaldo. ¿Qué pasó? Entonces empecemos a buscar un proveedor de Otro respaldo proveedor. para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Entonces eso sale de estas conversaciones que yo les llamo dailies, lunes, miércoles, viernes, y la más dura es la de cierre de mes, porque esa sí es un poquito más talladora, Densa, más que no técnica, nos funciona. Sí, ¿por qué no se cumplió esto? eh, Porque, ojo, es algo que he aprendido de ti y acá también tuve una invitada que es empresaria y que hace parte de diferentes juntas en diferentes proyectos y hablábamos de eso, o sea, que, ojo, una cosa es, sí, voy a ser líder, voy a hacer esa parte humana donde voy a escuchar a mi equipo, pero va a haber un momento donde voy a ser estricto, donde voy a pedir exigencia porque una cosa no quita lo otro. claro. Sí, no me voy a ir al extremo de solo ser jefe donde pierdo esa parte de inspirar que hablábamos, de ser líder, de esa apertura de conversación, pero tampoco me voy a hacer el amigo que se olvida de si algo está fallando, decirte, ven, pero es que nosotros quedamos en esto y no se cumplió. No se cumplió. Así que es muy, muy interesante cada vez que les escucho el tema de las conversaciones, porque obviamente con el proyecto de la cueva, que es precisamente lo que estamos hablando de todas las soluciones de servicio automotriz, he podido ver cómo eso ha cambiado en las dinámicas con tu equipo de trabajo, esos espacios de conversación. John, para que vamos finalizando, ¿qué le dirías a alguien que apenas va a empezar a emprender? Que se focalice. Primero, focalícese y que tenga sentido lo que vas a hacer. Eso es lo que le va a dar realmente sentido a lo que vaya a hacer. Muy seguramente en el camino giró hacia otro lugar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro y muy famoso, el de Zara. Ellos no eran retail, fabricaban hacia otros y su mayor cliente se les quitó el pedido y ellos se tuvieron que girar hacia Hacia, volver al retail para poder ocupar esos talleres donde fabricaban. Y ok, hoy en día se convirtieron en grandes cadenas de almacén. Y no fue su esencia de iniciar. Su ok. esencia fue talleres para maquilar a terceros. No perder el foco, posiblemente va a girar en el camino, pero estar claro en lo que estás haciendo, que si hay un giro, estés preparado para ese giro, estés concentrado, estés focalizado. Sí, mi empresa puede girar hacia allá, hace parte de la esencia de mi negocio, entonces puedo girar. Hoy en día, lo que está hoy en día muy de moda, las startups, que se Ujú, puede decir que todas les enseñan a virar rápidamente, claro, pero pues también así mismo crecen y mueren startups claro, todos los días, porque viran, están saltando. no, y giran y se murieron en el giro. Ok, Porque le enseñan, hay un libro que me leí que se llama Lean Startup, creo que se llama, donde te enseñan todos los pasos que un emprendedor de startup debe hacer y debe seguir. Y uno de esos es el pivotear, se llama. ok, Pero ahí mismo es donde se mueren las startups, total. porque pivotean y no supieron para dónde pivotear. Entonces se mueren, nacen muchas, mueren muchas. Y lo mismo un emprendedor que va a arrancar tranquilo. Focalícese y no tenga miedo que si tiene que pivotear o girar o ajustar el rumbo, Hace parte del hace camino. parte del crecimiento. Porque la visión está clara, el plan puede ir Claro. tomando otras curvas. ¿Y qué le dirías a ese que se siente fracasado? Que no deje de pedalear, que va a llegar, que va a encontrar, que crezca, que mire hacia adentro,
que realmente se haga una introspección y encuentre cuál es ese insight que realmente debe mejorar. Y no dar miedo, y de soltarlo. Y entre más lo cuente, más va a aprender de él. Yo entre más cuento, y cuando tengo las oportunidades de contar historias puntuales de qué me pasó en tal situación, aprendo, vuelvo y aprendo. Cada vez que la cuento, vuelvo y aprendo. Digo, esto no lo había tenido en cuenta en ese momento. No tener miedo, no dejar que... Y no sentirse derrotado, sentirse victorioso. Una derrota es una victoria. Estar vivos ya es una victoria. Así es. Entonces, seguir adelante. No es sentirse. Yo creo que la palabra fracaso y derrota no existe. Son victorias. Y son banderas a sacar y son triunfos a sacar. Tener historias para contarle a sus hijos, a sus nietos. Ojo, hay que aprender. No quedarme en la derrota. No quedarme perdiendo el amor propio. No quedarme ahí perdiendo mi interior. No. Saliendo adelante. Tuve una gran derrota, que como alguna vez me pasó, que me levanté, me acosté con una situación financiera y me levanté con otra, y entonces me hubiera quedado ahí llorando. Claro, va a desequilibrar, sí, permítalo. El Claro. sentimiento, la emoción, pero lo que tú dices es bueno. Y si apenas va a empezar, no tenga miedo a perder y no tenga miedo a la derrota. Va a pasar. Es la capacidad que tengas de aprender de aprender eso. y Va levantarte. a pasar inevitablemente el primer año, el segundo año, el tercer año, va a pasar. Pero estar siempre creciendo, siempre estando atento y aprendiendo de gente que ya haya cometido errores. Así es. Para ti, para finalizar, ¿qué es emprender con conciencia? Que es el nombre de nuestro podcast. Para ti, ¿qué es emprender con conciencia? Tener un sentido de lo que estoy haciendo, tener un sentido que le estoy aportando a la vida, tener un sentido a lo que hago. Todos pensamos, es que muchas personas, no todos, me voy a ganar tanto dinero, me voy a ganar tanto. No, el dinero es consecuencia de las buenas cosas que hagamos. El dinero no es lo primero que debe estar por delante cuando estamos emprendiendo. Por delante de estar que soy consciente de lo que estoy haciendo. Hasta para cometer errores hay que ser consciente. Sí. Si la estoy cagando, sí, dile tengo que ser tranquilo. consciente que la estoy cagando. Entonces, así mismo, cuando tengo una victoria, soy consciente que cómo llegué a este punto de éxito. Ojo, las victorias son pasajeras. Así Las como- victorias y los momentos de felicidad y los momentos de prosperidad hay que trabajarlos todos los días. En la calle están todos los males a diario. Así es. Y no hay que hacer nada para encontrárselos. Sí, pero, llegan a ti. pero sí para el bienestar. Así El es. bienestar hay que trabajarlo todos los días, en trabajar su yo, trabajar su empresa. Hoy ya leí, hoy no pude hacer deporte, tengo una rodilla lastimada, pero ya leí, ya hice mi daily de cierre de semana, ya estoy aquí, y por la tarde voy a ir a tomar café. Como el quinto café. Como el quinto café. Pero Pero- pues eso es, alimentar todos los días aprendiendo de alguien. Ahorita estoy queriendo tomar otra mentoría hacia otro sector que quiero aprender, pero no dejar de vivir, no dejar como los días, vivir todos los días, construir su presente y vivir su futuro. John, muchas gracias. No, Zulín. Gracias por este espacio, gracias por tu apertura, gracias por compartirnos tu historia, y estoy sí clara y segura que esto habrá aportado a alguien ahí detrás de esta pantalla, y que realmente podamos tomar de las historias de quienes ya han caminado, poder tomar esas experiencias y tomar apunte y decir, ok, esto lo voy a tener en cuenta, para que comprendamos que emprender no es solamente el camino bonito, sino que tiene esas espinitas, pero que hacen parte de ese camino en el que hemos decidido construir, y hace parte de cómo nos estamos construyendo, emprendiendo con estructura y con conciencia. Gracias por estar aquí. No olviden darle like, compartir, suscribirse, para que no se pierdan ninguna de nuestras cápsulas, de nuestras clases magistrales y nuestras historias de emprendedores reales, y que puedan seguir creciendo como sin duda lo estamos haciendo cada día. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.